Hola, hola, ¿qué tal amigos del canal? En esta ocasión vamos a aprender a cómo elegir correctamente el ancho de la pista de nuestros PCB de acorde a la corriente que van a consumir. Al final también veremos cómo calcular la corriente máxima, por ejemplo, de esta pista que tenemos acá. Así que iniciemos. Acá les tengo un template con diferentes ejemplos. Vamos a calcular diferentes corrientes, como pueden ver acá, desde 100 mA hasta 15 amperes. Así que iniciemos. Vamos a ver el ancho de la pista, tenemos 0.2 para todas, así que vamos a calcular el ancho correctamente. Vienen acá a esta parte, viene a Calculator Tools. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a abrir la ventana que nos aparece acá y buscamos la parte que dice Track Width. Eso es el ancho de la pista. Así que tenemos diferentes variables, como pueden ver acá la fórmula que te detalla qué significa cada cosa. Y vamos a explicarla cada una de ellas. Acá tenemos la corriente máxima que puede pasar por esa pista. Por ejemplo, ponemos 5 y se recalculan los demás valores. Tenemos versiones para pistas internas y externas. La externa es la de arriba que vamos a usar. Tenemos, por ejemplo, la temperatura máxima que puede subir nuestra pista, que por lo general usamos 10, pero para corrientes bajas obviamente va a bajar a 1 al mínimo. Acá tenemos el largo de la pista, que lo vamos a medir y lo vamos a poner en milímetros. A la derecha tenemos el ancho de la pista, que es lo que vamos a calcular, pero también en base a la pista podemos calcular qué corriente soporta. Por ejemplo, para 10 de ancho soporta una corriente de 12 y así vamos calculando. Este valor acá es la cantidad de onza de nuestro PCB. Esto se calcula mayormente en onza por pie cuadrado para los fabricantes. En este caso vamos a empezar con una onza, que es lo más común para circuitos con poca potencia. Así que vamos a medir el largo de nuestra pista. Todas tienen acá 50 milímetros de largo, así que ese va a ser el valor de nuestra variable largo de pista. Lo ponemos acá y se queda como 50. Ustedes lo cambian de acuerdo a sus medidas. Como pueden ver acá, eso no nos cambia la corriente, pero sí nos cambia la característica eléctrica de nuestra pista. Así que vemos acá que cambiando diferentes valores vamos a tener diferentes resultados. Vamos a empezar calculando con la de 100 mA, que básicamente, como nuestra pista es de 0.2, prácticamente llega a 0.7 amperes, que se pasa de los 500. Ahí jugamos con el tema de la temperatura. Por ejemplo, señales muy bajas, le ponemos temperatura 1 como un grado máximo de que suba, y ahí queda ya por encima de los 100 miliamperes, o sea 250 miliamperes. Si vamos a calcular, por ejemplo, corriente para 0.5, el ancho de la pista cambia. Y si le subimos la temperatura, la tolerancia de temperatura de nuestra pista, por ejemplo a 10, que es lo más común, pueden ver que es bastante fina la pista. La mayoría de fabricantes trabajan desde 0.15 en adelante, que pueden ver que supera bastante los 0.5 amperes. Así que vamos a trabajar con 0.2, que es lo que trabajan la mayoría de fabricantes también. Así que para 1 ampere vamos a ver los cambios que tenemos acá. Fijamos 1 ampere y vamos a dejar en 10 la temperatura. A la derecha vemos que está en 0.3, así que vamos a ponerlo acá en 0.33, se queda por debajo, 0.35 para dejarlo redondeado. Y pueden ver que tiene un poco más de 1 ampere, así que es seguro poner 0.35 como ancho de pista para trabajar con 1 ampere y con esa tolerancia de temperatura de 10 grados. Así que ya tenemos esas calculadas. Vamos para la de 2 ampere con las mismas condiciones. Vamos a poner acá 2 ampere. Acá nos calculó 0.79. Vamos a poner 0.8 para redondearlo. Y pueden ver acá que es seguro trabajar con 2 ampere. Esto es la corriente teórica. Ustedes le pueden poner una holgura de 1% X más. Vamos a ver cuánto es para 5, 2.8, así que vamos a ponerla a 2.9, o la pueden poner en 3 también. En este caso vamos a ponerla en 2.9. Ese es el ancho mínimo para que pueda trabajar con 5 amperes. Lo mismo hacemos para 10 amperes. Ven que facilito se hace luego que llenan los valores.
y acá nos da 7.31. Vamos a ponerle en 7.35. ok, mire que se pasa de los 10 amperes, así que es seguro trabajar con 10 amperes. Miren que ya creció bastante el ancho de la pista. Empezamos con pocos milímetros y ya vamos avanzando. Y por último vamos a calcular para 15 amperes. Pueden ver que tenemos 12.8 milímetros de ancho. Ponemos 12.9 y ahí estamos seguros para trabajar con 15 amperes y con esa temperatura de 10 grados como máximo. Ok, pueden ver acá que son bastante grandes, pero tenemos un detalle y es que todo está calculado para 1 onza. Por lo general, cuando se va a trabajar con corrientes mayores, dígase a 5 amperes, se trabaja con 2 onzas o 3 onzas. Vamos a ponerla en 3 onzas. Obviamente el fabricante te va a cobrar mucho más que 1 onza, pero lo vale. Vamos a ver acá. Miren que el ancho para 15 nos da de 4.3 milímetros. Vamos a cambiar acá. 4.3 y miren qué pequeñita se ve para 15 amperes, pero con 3 onzas de cobre. Vamos a calcular acá para 10. Para 10 nos da un valor obviamente más pequeño de 2.5. Eso es seguro para trabajar con 10 amperes. Vamos a calcularlo acá, 2.5. Exacto. Ahora vamos a calcular el valor para 5 amperes. Y este nos da que 0.9. Vamos a dejarlo en 1. Y pueden ver acá que es seguro trabajar con 5 amperes con un ancho de 1 milímetro. Como pueden ver acá, es mucha la diferencia entre 3 onzas de cobre y también 1 onza de cobre. Asimismo, la diferencia es en precio, pero lo vale. Si su circuito lleva esos tipos de corriente, lo vale. Así que por último, como les dije, vamos a calcular cuánto soporta esta pista que está acá, que es de este PCB que hemos trabajado en el canal. Este nos dice que es de 2, vamos a dejarlo acá, 1 onza de cobre y de 2 milímetros de ancho. Pueden ver acá que tiene 3.9 amperes, así casi 4 amperes trabaja este circuito. Así que eso ha sido todo por este video. Nos vemos en otra próxima ocasión y espero les haya gustado este tipo de contenido. Así que me dejan saber en los comentarios.